Yo les pregunto, siendo honestos, ¿cuántas veces hemos leído el libro de Joel? Probablemente nunca. ¿Cuántos de nosotros sabe de qué trata el libro de Ageo? Probablemente absolutamente nadie. ¿Quién de nosotros sabe a quién fue dirigido el libro de Sofonías? Esto, una vez más, ¿no? Yo solo me sé el libro de Sofonías por la cancioncita, ¿no? Sofonías 3:17 se dice que se regocija en mí. Entonces queda. Claro, cambias la Reina Valera a otra Biblia y ya no encuentras ese versículo, al menos como está ahí, ¿no? Dios mío, no me estafaron. ¿Qué hacemos? Entonces, quiero avanzar esta serie, quiero que entendamos un poco el carácter de nuestro Dios para que nosotros sepamos, oye, verdaderamente Dios debe ser tomado en serio en nuestra vida, utilizando libros que usualmente nunca leemos, que son los profetas menores. Ahora, no son menores porque son menos importantes, por si acaso. Se les llama profetas menores porque su llamado, su ministerio y sus libros son cortitos. Estamos hablando de pocos capítulos. Por esa razón se les llama profetas menores. A diferencia de los profetas mayores, en donde su ministerio y su llamado y lo que nos enseñan son larguísimos. El libro de Isaías tiene casi más de 60 capítulos, creo que tiene 66 capítulos. El libro de Ezequiel igual, o sea, son Jeremías, también tiene más de 20 y tantos capítulos, creo que tiene 30. O sea, son libros más extensos y los profetas menores son libros pequeños. Y el día de hoy quiero que entendamos un panorama general y a partir de ese panorama general quiero que ustedes me digan ciertos versículos que les pueden ir llamando la atención. Quiero que el día de hoy tengamos por ahí una pequeña clase dinámica para que todos participemos, porque todos nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas. Así que vamos a entender un poco los profetas menores. Primero vamos a entender en líneas generales quiénes son o quiénes fueron, qué nos trataron de decir, y ya las siguientes semanas vamos a ir aprendiendo de manera más específica. Primero, hay que dividir a los profetas menores en 4 etapas. Algunos lo dividen en 3, otros lo dividen en 5, 4 etapas. Vamos a dividirlo en 4 etapas, manejando un estándar de historia. Vamos a dividirlo primero, o los primeros profetas menores, relacionados a la etapa del preexilio. Todavía no existe Babilonia, todavía no existen grandes imperios que puedan ser una amenaza para los 2 reinos. Sin embargo, ya comenzamos a ver signos distintivos de Dios y qué siente Dios o qué ve Dios sobre su pueblo, que es lo que mañana más tarde vamos a encontrar en los demás libros, ¿no? Entonces vamos a ver la etapa más o menos del siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando muchos siglos atrás, antes incluso que exista, digamos, el gran reino o el gran imperio de Asiria, que al final iba a destruir el reino de Israel, que es el reino del norte. El primer libro que vamos a encontrar es el libro de Abdías. Y el profeta Abdías, esto se lo dice al reino vecino de Edom, era un reino en el norte. ¿Ya? Israel estaba acá, para esta época Israel ya se había dividido en 2. El reino de Israel, que es el norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Muy bien. Entonces tenemos los 2 grandes reinos ahora separados. Bien, y el reino de Edom estaba al lado del reino de Israel, allá en el norte. Y Abdías tiene un mensaje y dice lo siguiente. Después de que Jerusalén, bajo el rey Joroboam, más o menos, Edom se regocijó y colaboró en la caída de su pueblo hermano. Y el mensaje es de juicio severo contra la soberbia edomita. El mensaje principal de Abdías es un mensaje contra una nación que se alegró por la destrucción de otra nación. Y esto es importante porque quiero que rescatemos un poquito, una vez más, cómo ve Dios las cosas.
el mensaje es de juicio severo contra la soberbia de una nación, los edomitas, que se alegraron porque Jerusalén fue destruida, porque la capital de otro reino fue destruida. ¿Qué nos puede decir eso a nosotros? Sobre el carácter de Dios. Aterricémoslo si quieren algo práctico. ¿Qué nos puede decir sobre el carácter de Dios? Yo te pregunto, ¿alguna vez te has alegrado porque le ha ido mal a alguien? Quizá a alguien a quien tú desprecias, quizá a un choro, quizá a gente malvada, quizá a alguien que lastimó a tus padres o a tu familia o que habló mal de ti. Y cuando les pasó una desgracia tú dijiste, justicia, bien carajo. A mí me ha pasado. Yo a veces he sentido, más allá del qué bueno que se haya hecho justicia, más allá de eso, a veces he sentido, qué bien, y que lo maten, o que lo metan preso, o está bien que le pase eso, está bien. A mí me ha pasado a veces incluso yo mismo, incluso a veces hasta a familiares. Yo a veces les he aconsejado, no han seguido mi consejo o el consejo de otras personas, toman una mala decisión y les va mal. Y muchas veces yo le digo, mientras Ángela me dice, Ángela a veces hasta con lágrimas, me ha dicho, amor, qué pena. A mí no me da pena. ¿Por qué tomaron? Se le advirtió, se le dijo, no hizo caso, piña, está bien. Y a veces yo he respondido así, porque yo soy duro. Pero mi dureza no es una dureza porque qué bueno que mi prójimo con esto va a aprender, que se hizo justicia. No, muchas veces mi dureza es simplemente porque es un tonto y está bien que al tonto le vaya mal. Justicia. ¿Y eso está mal? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está lo que verdaderamente es justo? ¿Dónde está la misericordia? Edom actuó así. Qué bien que le hayan robado a Jerusalén. Qué bien que se haya hecho justicia con Jerusalén. Y Dios levanta a Abdías para que le diga justamente a Edom, tú vas a ser destruida por cuanto te has alegrado de la destrucción de tu hermano. ¿Te ha pasado a ti? ¿Que has sentido esas sensaciones o esos sentimientos? Probablemente sí, probablemente no, pero eso nos muestra el carácter de Dios. Dios se regocija en hacer justicia, pero no se regocija en traer el mal, a pesar de que a veces hacer justicia es traer el mal a ciertas personas. Dios se regocija en que el necio aprenda, pero no se regocija en que el necio llore. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender del carácter de Dios. Ahora, yo te pido, quien sea, abre tu libro, abre la Biblia, perdón, busca Abdías y léeme un versículo que te guste de Abdías. Son libros pequeños. Como les digo, la siguiente semana vamos a ir aprendiendo ya a profundidad. El día de hoy quiero que lo tengamos todos claro. El que tenga el primer versículo que diga, Néstor, quiero leer este versículo fuerte, por favor. Libro de Abdías. Está después de Amós, antes de Jonás. ¿Alguien lo tiene? A ver, Lisbeth, fuerte, por favor. Mira, Dios asemeja mucho esa sensación de qué bueno que le haya hecho a la soberbia. La soberbia. Ah, entonces, ese es el mensaje de Abdías. Como le digo, vamos a ir estudiándolos a profundidad, pero quiero que entendamos justamente el carácter de Dios. Dios no se regocija en traer el mal. A veces, aunque a veces tiene que traer el mal para que sea justicia.
Yo me regocijo en que le pase mal a la gente que me lastima, o a la gente mala, como a los delincuentes, o a la gente que ha lastimado a mi familia. Yo me regocijo, yo me alegro. Entonces, analicemos nuestro corazón. El segundo mensaje es con Joel, más o menos 15 años después. Y el libro de Joel es hacia el reino del sur, Judá y Jerusalén. Una devastadora plaga de langostas destruye la agricultura del reino. Dios envió una plaga justamente por el pecado del pueblo. Y esta plaga, estas langostas, no las langostas del mar, nos referimos a la langosta del insecto. ¿Has visto una langosta? El insecto. Son grandes, no son como mosquitos, son así. ¿Ya? Y se comen, cuando vienen en enjambre, se comen toda la cosecha. ¿Cómo espantas eso? Y se comió, todos los cultivos. Por ende iba a haber hambruna, iba a haber necesidad, iba a haber muerte, iba a haber enfermedades. Una desgracia. Y Joel interpreta esto de manera literal e histórica, es decir, verdaderamente hubo una plaga. Verdaderamente vinieron las langostas y se comieron todo. Es algo real, pasó. Pero también Joel utiliza esto y dice, esto que ha pasado es una sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué va a venir? Y Joel nos dice, el juicio divino sobre el día del Señor. Joel comienza a utilizar un lenguaje que los demás profetas menores también van a utilizar. El día del Señor, grande y temible. El día del Señor, grande y temible. Se acerca el día del Señor, grande y temible. ¿Cuál creen que fue el día del Señor grande y temible? Así es, señores. No estamos refiriéndonos al Apocalipsis, no estamos refiriéndonos al juicio final, aunque algunos teólogos pueden sacar por ahí algunas cositas. Pero estos profetas estaban viendo la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Recordemos que la primera venida de Jesús es un apocalipsis para el pueblo judío. El templo fue destruido, los sacrificios fueron cesados, la nación fue destruida. ¿Por qué? Y el propio Señor Jesús lo dijo. Y es más, antes de él lo dijo el propio profeta Juan el Bautista. He aquí, el hacha está puesta sobre la raíz y el yelmo está sobre la mano. El juicio ha llegado. Cristo viene, la nación de Israel es destruida y entonces ahora la nación se abre a todos nosotros, recordemos, ¿no? Es algo que también nuestro Señor Jesucristo dijo, va a ser quitada, ¿no? El pueblo de Dios va a ser quitado a ustedes y se le va a ser dado, el reino de Dios va a ser quitado a ustedes y va a ser dado. Y los profetas menores comienzan a mirar hacia el futuro, a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y lo comparan a eso, el día del Señor grande y temible. ¿Qué nos muestra el profeta Joel sobre esto? Nos lanza el profeta Joel una dura advertencia. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios es amoroso? Sí. Pero el profeta Joel nos hace recordar algo. Mira, él vino, Joel lo dice, 830 años de que nuestro Señor Jesucristo nazca. 830 años. Y el profeta Joel nos hace recordar, todos los pecados se pagan. Quizá tú en este momento de tu vida estás en una lucha con el pecado o estás con un pecado que no confiesas y dices, bueno, hasta ahorita no pasa nada, todo está bien. Todo está bien, Néstor, ¿ah? A mí yo no sé por qué me hablan de esto y lo otro. O quizá tienes una vida cristiana tibia, una vida cristiana sin compromiso, sin un verdadero amor al Señor. Néstor, pero todo está bien, ¿ah? Tengo trabajo, tengo estudio, no sé, me va bien en la universidad, me va bien en el trabajo, me va bien en la empresa, me va bien en esto, tengo esto, tengo... La vida me sonríe. A los hebreos les sonríe a 830 años también, pero el día del Señor llegó, porque nuestro Señor es un Dios que juzga el pecado, lo juzga, tarde o temprano. Por eso también la palabra del Señor nos recuerda, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, pero también nos dice que aprovechemos el tiempo, mientras haya tiempo, dice, aprovecha, arrepiente,
Arrepiéntete, endereza tus caminos, esfuérzate, ponte a cuentas con Dios. Aprovecha que aún hay tiempo, porque tarde o temprano el juicio llega. Y Joel nos hace recordar eso. El día del Señor se acerca, grande y temible. Quizá para nosotros ya no hay juicio por lo que pasó antes, pero el Señor ha prometido otro juicio, ¿cierto? Un juicio que ahora será global. El día del Señor ya no es sobre una nación, ahora es sobre todos nosotros. ¿Qué dice el credo? Que también enseña las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo vendrá a juzgar. A los vivos te juzgará a ti y me juzgará a mí. Pongámonos a cuentas con Dios, mientras aún hay tiempo. Como dicen, ahora que están de moda los terremotos, y hay mucha gente, incluso en la iglesia, que comparte, ¿no? Y dice, ya ven, la Biblia dice que, señores, ha habido años donde ha habido más terremotos, así que siempre hay terremotos, tranquilos. Lo que no significa que siempre haya terremotos que en cualquier momento nos toque a nosotros. ¿Quién puede predecir un terremoto? Néstor, en TikTok. No, los terremotos no se predicen. En cualquier momento, en un minuto, en 3 minutos. ¿Vieron los videos de Colombia? ¿Vieron los videos de Venezuela? La gente está haciendo sus cosas de lo más tranquilo. Están trabajando, están caminando, están haciendo ejercicio, están durmiendo. Y llega el terremoto así. Y si no estás listo, te mueres. Fin de la historia. A nosotros nos puede agarrar igual. Y así como nos preparamos, mochila de emergencia, ya saben, simulacro nacional, el Señor lo dice, que es como un ladrón que viene en la noche. El que está listo, bacán. Y el que no, no me podrá decir, Señor, Señor. Entonces Joel nos hace recordar eso. Un versículo de Joel. A ver, un versículo del libro de Joel. 2:32. A ver, fuerte, Adriano. A ver, fuerte, otra vez. Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén, qué lindo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿No es la salvación así el día de hoy? Si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo y hay salvación. Ya no está el monte de Sión, ya no es Jerusalén, eso ya no importa ya. ¿Quién es el verdadero monte? ¿Quién es el verdadero Jerusalén? ¿Saben quiénes son? La iglesia. Es la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no habrá necesidad de adorar en Jerusalén o habrá que adorar en el monte, sino que todos nosotros podremos adorar a Dios donde sea que estemos, en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. Así que si tú invocas el nombre del Señor y eres fiel a la iglesia, no me refiero a la iglesia como institución, sino fiel en esa relación corporativa que tenemos con Dios, que es la iglesia, tú serás salvo. Entonces Joel nos hace recordar eso. Viene el juicio, en cualquier momento nos sorprende. Dios siempre hace juicio al final. Otros libros, ya estamos en otra etapa, la etapa de Asiria. Ya aparece el imperio asirio. El imperio asirio era un imperio sanguíneo, era un imperio malévolo, era un imperio que oprimía y destruía de manera cruel a sus enemigos para inspirar terror. Asiria estaba allá por el sur de Turquía, en el actual Siria también, y era un imperio poderosísimo, cuya capital era, suena Nieve, su capital era Nínive, muy bien, su capital era Nínive. Y esta ciudad era una ciudad enorme, era la ciudad más grande de su época, y era una ciudad en donde justamente se cometían muchas atrocidades en nombre de sus dioses. Así que el primer profeta que aparece aquí es Jonás, algo que nosotros, quizá es el libro del profeta menor que más hemos leído, ¿no? Por la historia del pez enorme, y es una historia de 4 capítulos que nos sorprende, que es muy bonito. Y Jonás tiene una misión, llevar
el evangelio o el mensaje de arrepentimiento a esta ciudad malévola. Al principio no quiere y luego al final acepta a regañadientes, predica a regañadientes y ve que la gente se arrepiente y él se alegra. ¿Cómo termina la historia de Jonás? Si tú lees Jonás, o lo vuelves a leer en el capítulo 4, te vas a encontrar con un Jonás molesto con Dios. Y Dios le dice, ¿por qué te molestas? Porque yo sé que eres misericordioso y sabía que les ibas a perdonar. De verdad, así es de duro el corazón de Jonás. Y por cuanto el corazón de Jonás fue un corazón duro, evidentemente no hubo un discipulado a la nación. No, solo hubo mensaje, Dios los va a castigar. No, tienes razón, somos pecadores, nos arrepentimos. Pero luego esa generación murió. Nadie les enseñó sobre Dios. Nadie les enseñó sobre tener una vida santa, sobre tener una vida de comunión con Dios y sus estatutos, sobre sus mandamientos, sobre sus leyes. ¿Y qué crees que hicieron sus hijos? Los hijos de esta generación que sí se arrepintió. Olvidaron todo, obviamente, y volvieron a sus falsos dioses y volvieron a ser una nación desgraciada. Y ahí es donde yo quiero que veamos el carácter de Dios. Dios está en contra, es opositor de todo aquello que es temporal. Dios es un Dios eterno y quiere decisiones eternas en nosotros. No decisiones temporales, no decisiones por beneficio. A veces tú y yo nos arrepentimos temporalmente porque estamos pasando por una situación difícil, ¿no? Le están haciendo exámenes a mi mamá, a mi papá, a mí. Ay, sí, siempre vengo a la iglesia, comienzo a orar, me levanto en la mañanita para orar. Salió los resultados del examen, gloria a Dios, no es cáncer, no es ninguna enfermedad mala. Y mágicamente esa persona, ¡puf!, dejó de orar, dejó de venir a la iglesia, dejó de servir, dejó de ser fervor. Entonces fue en realidad una decisión temporal. No fue una decisión real y seria. ¿Eso nos pasa a nosotros? A veces a mí me pasa. Te seré bien honesto. Yo a veces lucho con ser constante en mis propias decisiones. Y a veces Dios permite que sucedan desgracias feas en mi vida. Y ahí es donde yo mismo me digo, caramba, Dios quiere que vuelva otra vez a ser fiel. ¿Te pasa? Un versículo de Jonás. Jonás, famoso Jonás. ¿Perdón? Diego. Versículo 3. Uh-huh. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Interesante. Bueno, este es el lamento de Jonás ya en el vientre de la ballena. Y es interesante cómo Jonás puede pedir clemencia a Dios y agradece su misericordia, y luego de ver cómo la gente se arrepiente, no alaba a Dios por su misericordia y clemencia, ¿no? Entonces, miren, ahí vemos otra vez el carácter de Dios. Dios está en contra de las decisiones temporales en nuestra vida cristiana. Dios quiere decisiones eternas, decisiones constantes. Dios quiere la constancia en nuestra vida espiritual. Cuarto profeta, Amós. Amós ahora es dirigido al reino del norte. ¿Ya? ¿Y qué creen que pasa con el reino del norte? El reino del norte, el reino de Israel, este libro fue en el 760, es decir, 20 años después del libro de Jonás aproximadamente. El reino de Israel era un reino rico, era un reino que había crecido, que había prosperado, era más rico y poderoso que el reino del sur. Lo tenía todo, la gente vivía bien. Pero ¿qué creen que pasaba en el corazón de los israelitas? Eran inmorales, habían hecho mal. Se habían centrado en la riqueza, en el poder, y se habían olvidado del pobre, del necesitado, y habían vuelto los ritos religiosos a algo vacío. Habían vuelto los ritos religiosos a algo sin sentido. Adoraban porque tocaba adorar, venían a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, ofrendaban porque hay que ofrendar, pero no había verdaderamente un corazón deseoso de Dios.
Eso a veces pasa con nosotros. A veces en nuestra vida todo está muy bien, y bien por eso. Pero está tan bien que nuestra vida espiritual se vuelve una vida pues insignificante, sin sentido. Venimos a la iglesia porque, bueno, Néstor, a mí me traen de joven o de niño a la iglesia, entonces hay que venir y pues sí, soy cristiano, ¿no? Yo no ando por ahí matando a la gente. Entonces domingo tengo que venir a la iglesia, tengo que ofrendar, tengo que ayudar, tengo que estar, ya pues sí, tengo que servir. Pero en el fondo mi corazón no está verdaderamente con el prójimo, no está con Dios, no tengo un deseo real de servir, de comprometerme, de amar, de leer las escrituras. Entonces me parezco mucho al reino del norte. Y eso Dios juzga. Hay un pasaje, no está aquí, pero hay un pasaje muy explícito sobre cómo Dios ve la religiosidad de cumplimiento y no de pasión. Dios dice, estoy hastiado de sus sacrificios. Estoy hastiado de sus toros, de su sangre y de sus fiestas. Estoy cansado de sus ofrendas. Estoy cansado porque lo hacen por hacer, no valorando lo que verdaderamente significa. A veces podemos tomar la cena del Señor, que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, porque decimos, yo no hablo malas palabras, no fornico, no veo nada sucio, puedo tomar la cena, y lo tomamos. Pero no contemplamos lo que significa el pan, no contemplamos lo que significa la sangre o el vino, no contemplamos lo que significa vivir en comunión, no contemplamos, cantamos, pero porque hay que cantar, y no contemplamos lo que significa adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Señor. Eso es religiosidad frívola. Y Dios está en contra de eso. Y el libro de Amós nos muestra que Dios está en contra de eso. Luego aparece Nahum. Y esto ya es... Perdón. ¿Ah? Se pasó doble, creo. Perdónenme. Disculpen, tienen toda la razón. Gracias. Ahora pasó, con razón, ahora sí pasó lo feo. ¿Se acuerdan de Jonás? Que predicó frívolamente, y la nación de Asiria, que solo se arrepintió una generación, pero la siguiente generación volvió a su pecado. ¿Qué le dijo Dios justamente al anterior profeta? Amós. ¿Qué dijo Amós? Israel, tú estás haciendo mal, eres religioso, eres frívolo, no amas a Dios a pesar de que eres rico y poderoso. Bueno, señores, apareció Asiria. Esa Asiria que fue predicada, pasó la generación y se levantó una nueva generación igual de malvada. ¿Y qué creen que hizo Dios con esa generación de asirios? Los utilizó para destruir el reino del norte. Ese reino frívolo y poderoso. Oseas aparece como el último de los profetas para el reino de Israel, como uno de los últimos. Y su vida es una vida en donde Dios quiere utilizarlo como ejemplo para que entiendan por qué Dios va a destruir a Israel. Oseas es famoso porque su esposa era una prostituta. Dios le manda a casarse con una prostituta. Y mira cómo era el corazón de esta mujer, que Oseas no es que se casó y le dijo, ya, sigue prostituyéndote. No, se casó, la llevó a su casa, le dio comida, le dio una cama, le dio un lugar donde... Entonces ya no había necesidad de prostituirse, porque amor, yo te voy a dar casa, comida, plata, lo que necesites. Obviamente ya no tienes necesidad de vender tu cuerpo, porque tienes todo lo que necesitas. ¿Qué crees que hacía la mujer en las noches? Se escapaba y regresaba al prostíbulo a adulterar y a tener sexo con sus clientes. ¿Y qué crees que tenía que hacer Oseas en la madrugada? Ir al prostíbulo y sacar a su esposa de ahí. ¿Tú te imaginas lo que el pueblo hablaba de Oseas? ¿Tú te imaginas lo que la gente morbosa al ver a la esposa del profeta? Es la mujer del profeta. Y Dios dice, esa vergüenza que tú sientes es mi vergüenza. Porque yo saqué a Israel, yo lo limpié, yo lo purifiqué, yo fui su Dios, yo lo libré de todos los males y lo coloqué como una nación poderosa. Y aún así, todas las noches me es infiel con los falsos dioses y con las falsas promesas que este mundo da.
Lo que tú sientes, esa vergüenza, ese dolor, esa frustración, es lo que yo siento. Y por esa razón, yo voy a destruir esta nación. ¿Qué nos muestra eso del carácter de Dios? Dios es un Dios sumamente consciente cuando nosotros somos infieles a Él. Porque la infidelidad a Dios es netamente pecar. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso con nosotros? Nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha librado de nuestras malas decisiones y aún así muchas veces somos muy proactivos en caer en pecados. Probablemente porque nos gusta. Esta mujer que era prostituta probablemente se prostituía porque le gustaba el sexo, le gustaba prostituirse, no sé, le gustaba la sensación de peligro, la sensación de pecado, de malicia, le gustaba ganar dinero fácil. Yo qué sé, ¿cuántas veces nosotros también hemos pecado de esa manera? Quizá no en el área sexual, pero sí somos muy proactivos en pecar en nuestro carácter, en nuestra soberbia, en nuestra ira, en nuestra cólera, en la mentira, en el chisme, en el raje, en hacer doler a nuestro prójimo, en los juicios desmedidos o los juicios injustos, en el robo, en el hurto, quizá el dinero por ahí es nuestra debilidad. ¿Cuántas veces nosotros le somos infieles a Dios? Y el carácter de Dios aquí se muestra una vez más. Él está en contra de eso. Él está en contra de eso y por esa razón Él habla de una dolorosa traición de los falsos ídolos, del pueblo de Israel con los falsos ídolos. Y por ende aparece Miqueas. Pero vamos a un versículo de Oseas. A ver, ¿quién me encuentra un versículo? A ver, Ángela, fuerte, por favor. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está. Y en ese contexto aparece Miqueas. Miqueas es contemporáneo al profeta Isaías. El profeta Isaías justamente recibe la esperanza o recibe visiones de el rey que iba a venir, el rey prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y Miqueas también recibe profecías relacionadas a nuestro Señor Jesucristo. Pero ambos profetas dicen dos grandes cosas que son ciertas, entre ellas Miqueas. La inmoralidad y la traición a nuestro Dios no solamente es del pueblo común, sino de los líderes espirituales. O sea, Israel había caído en tanta desgracia que no solamente la gente común, la gente quizá que es un poco ignorante, pecaba deliberadamente contra Dios, sino también los líderes, los jueces y los falsos profetas. Los líderes religiosos, en nuestro contexto, los pastores, los líderes, los diáconos, los ministros, los obispos, los padres, gente que supuestamente está para guiarnos, para guiar al pueblo de Dios, era gente descarriada e inmunda. Y eso pasa. Y el Señor no va a pasar eso. Pero aquí nos muestra una vez más el carácter de Dios. Dios nos presenta el juicio, pero ahora nos presenta esperanza. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo, con su remanente, con los que verdaderamente son sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, tarde o temprano, si no corriges tu comportamiento, si no corriges tu vida espiritual, Dios te va a juzgar y te va a corregir y te va a doler. Como lo hizo con el remanente, con la nación de Israel, y eso incluye al remanente de Israel, es decir, a verdaderos hombres que adoraban y amaban al Señor. Pero de la misma manera, Dios te va a prometer esperanza. La esperanza de la salvación de nuestro Señor. Miqueas vio eso y profetizó eso. Si bien Dios va a destruir nuestra nación, hay una esperanza porque de nuestra nación se levantará un niño, varón valiente, un hombre que es nacido de virgen, dice Miqueas, del pueblo de Belén. Y ese hombre traerá paz. Entonces, en nuestra vida Dios también va a hacer eso. Si tú verdaderamente amas al Señor y todavía sigues en pecado, sigues sin corregir lo que debes corregir, Dios te va a juzgar y te va a corregir y te va a doler. Pero de la misma manera te va a dar esperanza y esa esperanza está en Cristo.
Versículo de Miqueas. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, Anthony, por favor, fuerte. Miqueas 6:8. Ujú. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Amén. Qué lindo. Un excelente pasaje. Tú sabes lo que Dios pide de ti. ¿Qué pide de ti? Que te humilles, que ames a tu prójimo y tengas un corazón hacia Dios, devoto a Dios, fiel a Dios. Es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Bueno, evidentemente el reino de Israel no hizo eso. Y ahí aparece Nahum, en el año 630 a.C. Y Nahum dice justamente, y esto va dirigido a Nínive, y dice: un siglo después de Jonás, Nínive ha vuelto a su crueldad extrema. Nahum profetiza la caída absoluta e irreversible de esta ciudad a manos de los medos y babilonios. Asiria destruye a Israel. Los demás profetas lo estaban diciendo. Los demás profetas anteriores: Asiria vendrá y te destruirá. Asiria destruye a Israel. Pero no solamente Asiria destruye a Israel, sino que Asiria, la que se arrepintió temporalmente, también tiene cuentas con Dios, no solo Israel. Y Nahum lo que le dice a Nínive es: por cuanto no te arrepentiste, por cuanto no fuiste fiel, por cuanto no corregiste, Dios te destruirá. Y llevará a alguien o traerá a alguien, a una nación, levantará una nación más poderosa que tú y te destruirá. Una vez más, ¿qué se ve aquí del carácter de nuestro Dios? Lo que mencionábamos justamente con los arrepentimientos temporales: Dios siempre lleva el juicio. No creas que, Néstor, yo me arrepiento, pero la semana siguiente vuelvo a pecar, pero después me vuelvo a arrepentir, no te preocupes, y a las semanas. Luchar contra el pecado está muy bien, es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Pero piensa un segundo. ¿Estás avanzando en tu lucha espiritual para matar ese pecado? ¿O hace meses y años sigues en lo mismo, estancado, en pecar, arrepentirte, unos días después y vuelves a pecar, arrepentirte y unos días después? Porque si sigues en esa temática, probablemente no te estás arrepintiendo genuinamente y no haces lo que tienes que hacer para arrepentirte genuinamente. Y frente a eso, el Señor traerá juicio. Siempre el Señor trae juicio. Lo que traen los profetas, lo que nos hace recordar los profetas menores, es que Dios siempre juzga, porque Él es un Dios santo. Es misericordioso, es bueno, pero el Señor siempre en algún momento de nuestra vida se levanta de su trono y nos hace justicia. Para los que somos sus hijos, para corregirnos. Quizá ese llanto, ese dolor, esa desgracia nos motiva a volver a Dios. Y para los que no son sus hijos, es la destrucción. Entonces, Nahum nos recuerda una vez más eso. Versículo de Nahum. ¿Quién lo tiene? Un versículo de Nahum para que todos nosotros ahí lo tengamos claro. Nahum 1:3. Ajá. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Mira, y este versículo, créeme que es clave para que lo guardes en tu corazón y no te hagas una idea falsa de Dios. A veces nos hacemos una idea falsa de Dios en donde Dios es 100% amor, 100% compasivo. Y Dios es compasivo, Dios es amor, pero Dios también es ira y es juicio porque es santo. Y nuestro Dios dice algo bien claro: no tomaré por inocente al culpable. Al que pecó, juicio. Néstor, yo he pecado. ¿Qué nos dijo el anterior profeta? El que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Pecaste? Como bien nos enseña el apóstol Juan, arrepiéntete, abogado tienes. Pero arrepiéntete, corrige tu camino, busca al Señor mientras aún hay tiempo. Otro profeta, y esta lección es una lección que quizá es la más dura en el sentido práctico para todos nosotros.
Sofonías es un libro que es muy práctico, porque es un libro, te iba a decir salud, porque pensé que estornudaste, pero me tosiste, perdóname. No, perdóname. Es un libro muy práctico porque justamente nos muestra lo que hace Dios. Dios no tolera el arrepentimiento incompleto. Néstor, ¿y ahora quién se arrepintió de manera incompleta? ¿Te acuerdas del rey Josías? Hace poco estuvieron hablando del rey Josías en la escuela dominical. Y en una prédica, incluso, si no me equivoco, fue mi suegro el que trajo la prédica del rey Josías. Bueno, eso ya fue hace bastante tiempo atrás. El rey Josías es un rey que de niño ascendió al trono de Israel y llegado su momento descubrió la palabra de Dios y se dio cuenta que el reino de Dios, que el reino de Israel, bueno, específicamente el reino de Judá, el reino del sur, no estaba obedeciendo las cosas que debía hacer. Y entonces, ¿qué hizo él? Hizo una reforma en todo el reino. Y fue una reforma exitosísima. ¿Pero qué crees que pasó? Y es la razón por la que luego murió también. Reformó muchas cosas en su vida. Y reformó muchas cosas en el pueblo. Y reformó muchas cosas en la vida religiosa. Pero no reformó todo. No lo cambió todo. Y por cuanto no lo cambió todo, y dejó un pedacito de tolerancia a los falsos dioses y a las falsas prácticas, ¿qué creen que pasó años más tarde? Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Si tú dejas un poquito de levadura, ¿qué va a pasar? Va a leudar toda la masa. Y es así. La otra vez yo hablaba con una amiga que es ingeniera de industrias alimentarias, en donde decía, hay mucha gente que tiene justamente enfermedades estomacales o que en algún momento tienen por ahí algún tipo de enfermedad momentánea o malestar momentáneo estomacal, porque existe el mal hábito en el Perú de que, ay, el tomatito tiene un honguito, el tomatito tiene algo que no debe tener, le cortas esa parte y la otra parte está bonita. No, si el tomatito tiene una partecita, todo tiene que ser botado porque todo está contaminado. La palta igual, y así las demás cosas. Y tú dices, Dios mío, Néstor, yo ayer comí la mitad de la zanahoria, la boté y la otra para el guiso. Eso explica por qué fuiste al baño después. En la vida espiritual nosotros hacemos eso. En nuestra vida espiritual somos muy radicales para, no, Néstor, cero pornografía, cero fornicación, cero esto, y sí, Néstor, compromiso con el Señor, y esto y lo otro, hermano, y tus ofrendas, el Señor sabe que me cuesta. Hermano, y controlar tu lengua, el Señor sabe que me cuesta. Hermano, y leer la Biblia, el Señor sabe que me cuesta. Y a veces dejamos un poquito de malos hábitos y de pecado en nuestra vida, porque obviamente son cosas pesadas, cosas que decimos, no, mira, con esto vamos a ser un poco tolerantes, y no nos sorprende que meses más tarde, un año más tarde, 2 años más tarde, ese poquito que dejamos, poco a poco va contagiando el resto que nosotros somos. Y hay que tener cuidado. Y eso pasó con Josías, y por tanto Sofonías es levantado por el Señor y advierte el juicio total que se avecina al reino de Judá si no se arrepiente, justamente porque no se hizo las reformas que se tuvo que hacer en su momento. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué cosas en mi vida no estoy siendo radical para con Dios? ¿Qué cosas todavía soy tolerante? Quizás soy muy tolerante con mis amistades. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos. Y sí, pues todos se embriagan, hablan malas cosas. Pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Quizás soy muy tolerante con Dios en mi compromiso con Dios. Sí, bueno, Néstor, es que tú sabes, no tengo tiempo, que esto, que lo otro, pero te juro que no hablo malas palabras, te juro que no miento, no sé. Quizás soy muy tolerable con mi carácter. Bueno, Néstor, que tú sabes, yo soy fosforito, yo soy así, soy violento. Honesto, tú sabes que soy así, melancólico, llorón, no sé, que eso, que lo otro, bla, bla. Me cuesta, Néstor, me cuesta. Tú sabes que ese es... No me hablen de ese tema. No es así, ¿eh? Nuestro compromiso con Dios es total. Y las reformas en mi vida deben ser totales, entregadas totalmente a Dios. Dios no quiere la mayoría de nuestro corazón. Dios quiere el 100% de nuestro corazón. Dios no quiere la mayoría de nuestro tiempo, como vimos en la serie pasada. Dios quiere todo nuestro tiempo. Lo que no significa que vamos a vivir
al 100% en la iglesia, ¿no? Sino que trabajemos para Dios, que nos esforcemos para Dios, que nos titulemos para Dios, que amemos a Dios en todo lo que hagamos, pero para Dios, enfocado a Dios. Un texto bonito en Sofonías, que no sea Sofonías 3:17, por favor. A ver, un versículo de Sofonías. ¿Nadie? Ajá, por favor, Valeria, fuerte. Sofonías 3:15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. El Señor es rey. ¿El Señor es rey sobre tu vida? Tú puedes decir, el Señor es rey sobre Néstor, el Señor es rey sobre Diego, el Señor es rey sobre Ángela, sobre Valeria. ¿Tú puedes decir eso? El Señor es rey de mi vida. O tú puedes decir, el Señor es rey sobre mi vida, menos en mis finanzas. Es rey de mi vida, menos en mi área sexual. Es rey de mi vida, menos en mi trabajo. Ahí que no se mete. Es rey de mi vida. Y eso nos hace recordar Sofonías. Y luego aparece quizá otro de los grandes famosos, que es Habacuc, en el año 607. El juicio a Israel ya ha llegado y se acerca el juicio ahora a Judá. El reino de Israel ya ha sido devastado y conquistado, y ahora se acerca el juicio a Judá. Y lo que cuestiona Habacuc aquí es un acercamiento personal a Dios. Habacuc lo que cuestiona es con fervor la aparente inactividad de Dios ante la injusticia que aparece en Judá. Pero luego, en el capítulo 3, él se asombra de que Dios traerá juicio a la nación de Judá a través de Babilonia. El juicio todavía no había llegado a la nación de Judá. Y Habacuc entonces tiene un cuestionamiento con Dios y le dice a Dios, Dios, ¿tú estás ciego? Tú no haces nada, tú estás por las puras. Habacuc era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, pero estaba cansado de ver a la nación de Judá pecadora, malvada, que no se había arrepentido genuinamente y que hacía las cosas mal. Y Habacuc entonces dice, Dios, tú estás ciego, por las puras soy tu profeta, por las puras me guardo, por las puras predico, la gente mata, la gente viola, la gente roba, y tú no haces nada. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Dice Habacuc. Y luego, en el capítulo 2, Dios le habla justamente del juicio, de su misericordia también, y por eso Habacuc en el capítulo 3 dice que él puede confiar plenamente en Dios. Y eso nos muestra también un carácter nuestro Señor. Nos muestra que Dios siempre trae juicio, pero también es misericordioso. Y en segundo lugar, y esto es lo bonito del libro de Habacuc, Dios no es un Dios que es indiferente a la indignidad del hombre. Es decir, Dios no es un Dios indiferente a las frustraciones que tú puedas sentir por las cosas malas que pasan. Me robaron el celular. Dios, ¿por qué? Perdiste el trabajo de una manera injusta. Dios, ¿por qué? Las enfermedades. Dios, ¿por qué? Y Dios no dice, ay, ¿por qué me cuestionas? Qué feo. No, Dios entiende nuestro dolor y nos hace recordar que Él traerá juicio a todos. Dios juzgará a todos, a los vivos y a los muertos, tarde o temprano, yo no sé cuándo. Pero tengo mi esperanza de que Dios traerá justicia a este país. Que a veces tú te sorprendes por todas las cosas horribles que pasan y cosas que te pueden traer frustración, enojo. A veces yo he visto cosas que me han traído mucha frustración de la situación de nuestro país y de quienes nos gobiernan. Pero puedo tener esperanza en que Dios traerá justicia y juzgará a todos, a los malos políticos, a los malos presidentes, a los malos ministros, a las malas personas que hay en nuestro país. Pero también Habacuc me recuerda que a pesar de que puedo tener esperanza en que Dios traerá juicio, puedo también deleitarme en su misericordia, porque Dios es misericordioso. Y así como traerá juicio y yo seré juzgado, también yo tengo tiempo para arrepentirme al igual que ellos. Versículo famoso o uno que te guste de Habacuc. ¿Quién lo tiene? A ver, Augusto, fuerte. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es, ¿no? Muy bien, gracias. Y luego llegamos, se alza otro grupo de profetas menores.
que son los profetas menores post-exilio. Néstor, ¿qué pasó? Babilonia se levantó, destruyó a Israel. Si quieres aprender más de eso, está el gran profeta Jeremías, que nos habla ya de los últimos años de libertad del reino de Judá antes de la destrucción de Babilonia. Y Babilonia no solo destruye, sino que lleva cautivo a los principales líderes y luego a la mayoría del pueblo como esclavos a la ciudad de Babilonia. Y en la ciudad de Babilonia, años más tarde, ¿qué creen que pasa? Ahí pasa lo de Daniel, pasan de otros hombres. Pero Babilonia, ciudad impía también, imperio malvado también, es destruido por un imperio más poderoso que el asirio y el babilonio. ¿Cuál es ese imperio? Los persas, muy bien. Y el imperio persa destruye Babilonia, bueno, no destruye la ciudad, conquista la ciudad, mata a sus líderes y los pocos judíos que quedaban regresaron a Jerusalén con tal de edificarla. No pudieron, necesitaban ayuda. ¿Quién cree que los ayuda? Nehemías. Sí, es decir, los persas, ¿cierto? Tenemos la historia, por ejemplo, de Nehemías, que escucha lo que estaba pasando con la ciudad y se pone a llorar, y él era el copero del rey, y el rey le dice, ya, yo voy a ayudar a tu pueblo, no te pongas a llorar. Y le manda, ¿no? Para que reconstruyan la ciudad y reconstruyan el templo. En ese contexto, post-exilio, es decir, la gente ya está regresando a la ciudad de Jerusalén, aparece Ageo. ¿Y qué hace Ageo? Las obras del segundo templo llevaban 15 años paralizadas, parece el tren, ¿no? La línea 2. 15 años paralizadas por la oposición externa y la apatía del pueblo. Ya tenían los materiales, tenían lo que necesitaban, tenían líderes, por ejemplo, Nehemías había ido para levantar las murallas, por ejemplo. Sin embargo, la gente, ¿por qué vamos a levantar el templo de Dios? Mejor levantemos nuestras casas, mejor levantemos, no sé, el mercado, hagamos otras cosas. El templo, ¿por qué vamos a hacer el templo? Y ahí aparece Ageo. Ageo confronta a los líderes por priorizar el lujo de sus casas, mientras la casa del Señor está en ruinas. Y ahí una vez más, otra vez aparece el carácter de Dios. Ahora, Dios no quiere nada, porque Dios mismo, antes de que se construya el templo, le dijo a David, yo vivo en templos. O sea, tú me tienes que hacer un templo para que yo entre. Si la tierra es estrado de mis pies, le dice. ¿Cómo yo voy a entrar en el templucho que me vas a hacer? No. Y sin embargo, Dios acepta que le hagan el templo como un centro donde se reconozca su presencia y quiere que lo hagan bonito, pero sin embargo el templo representa algo, pues, representa justamente la prioridad que le podemos dar a Dios. Y la gente de Israel estaba dando prioridad a la construcción de sus casas, y en algunos casos ni siquiera a la construcción de sus casas, a la construcción de sus palacios, porque eran líderes, mientras el templo seguía en ruinas. Una vez más, Dios no quería un templo desde el principio. Dios no entra en templos. O sea, no entra en el sentido físico. Dios es inmenso. Ni siquiera lo rigen las leyes de la física. Pero el templo representa algo, las prioridades que tenemos en nuestra vida. Nuestra vida espiritual a veces está en ruinas. Está ahí, pero en ruinas. Muchos de nosotros, por no decir todos, estamos bautizados. Venimos a la iglesia. Y nuestra vida espiritual es un desastre, descuidado. No oramos, no leemos la Biblia, no buscamos verdaderamente a Dios, pero ¿qué priorizamos? Nuestros propios templos. Priorizamos el lujo, el reloj, la ropa, el trabajo, el dinero, el éxito. Que me digan, hola doctor, en vez de que me reconozcan como un buen siervo del Señor. Esas son cosas que a Dios no le gusta. Dios nunca estuvo en contra del palacio de David o el palacio de Salomón. A Dios no le disgusta el palacio, no le disgusta que la gente tenga plata y no le disgusta que la gente se construya casas bonitas y lujosas. Lo que a Dios le disgusta es de que prioricemos eso en nuestras vidas, mientras lo que representa la relación con Él, en este caso el templo, está destruido. ¿Eso pasa en nuestras vidas? Nuestra vida espiritual está súper descuidada mientras simplemente nos dedicamos a el trabajo, los estudios, la plata, la inversión, que tengo que hacer esto, que el proyecto, que Néstor, que el viaje. Que... Eso que está pasando en tu vida, a Dios le desagrada. No le gusta. Le disgusta muchísimo. Pasaje de Ageo.
¿Quién encuentra un pasaje de Ageo que nos quiera leer? Para todos. A ver, Anthony, fuerte. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Anthony. Muy bien. Pasaron los años y el templo se seguía construyendo. Dios levanta a un profeta llamado Zacarías para todas las personas que están en la ciudad de Jerusalén haciendo justamente la obra del templo. Él es un compañero de Ageo. Y mira lo que dice Zacarías. Dice lo siguiente. Mientras Ageo es pragmático, es decir, es bien práctico en las cosas, oigan, estamos haciendo las cosas mal, dejen de edificar sus casas y comiencen a edificar el templo del Señor, Zacarías utiliza un lenguaje apocalíptico, de juicio, y mesiánico también, para alentar al pueblo a terminar el templo, profetizando extensamente la primera y la segunda venida de Cristo. Ageo entonces, Zacarías entonces nos comienza a enseñar algo sumamente interesante. Prepara el templo del Señor. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Arregla tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Ese es el enfoque. El enfoque no es de que, qué lindo, Néstor, qué bueno predica, o que, Diego, qué espiritual, está para pastor. Ese no es el enfoque. El enfoque es arregla tu vida con Dios y sé fiel en Dios, porque Dios viene. Dios siempre viene. Ya vino una vez encarnado y ahora vendrá por segunda vez en un cuerpo glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos. Grande y temible es el día del Señor. Ya vino una vez, volverá a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero vendrá. Néstor, que hay un montón de terremotos. Siempre hubo un montón de terremotos, chicos. Néstor, que las enfermedades. Siglos atrás hubo enfermedades que mataron más gente. No es porque hay terremotos, no es porque hay enfermedades, no es porque hay gente o porque está pasando algo en un determinado lugar. El Señor siempre, siempre, siempre está El Señor siempre está, nosotros siempre debemos estar Ustedes lo dijeron, muy bien, a su venida, porque el Señor siempre está, siempre, siempre. No sabemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, a pesar de que saben las señales, no me anden profetizando, diciendo, ya viene. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. Y la iglesia desde el primer siglo, que hubo un montón de terremotos, que hubo un montón de enfermedades, que hubo persecuciones y desgracias y líderes corruptos y naciones poderosas que caían y se levantaban, la iglesia siempre dijo, así es, Maranata, el Señor viene. Y el Señor viene, chicos. Por esa razón, hagámosle caso a Zacarías. Restaura el templo, porque el Rey viene. No sabemos cuándo, pero viene. ¿Estás restaurando el templo del Señor? ¿Tienes una buena relación con Dios? ¿Estás enfocado en construir una vida junto a Dios? ¿O estás, como denunciaba su compañero Ageo, pensando en construir tus casas y tus mansiones? Porque el Señor viene. El Señor viene. Texto de Zacarías. A ver, ¿quién tiene un texto? Nos puede enriquecer. ¿Nadie ahí? ¿Nadie quiere decir? ¿Nadie? Ok. Ok. Nadie quiere leer. Yo lo voy a leer. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Y les diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, sí, el Señor es mi Dios. Esa es la promesa para nosotros.
Nos probará, sí, seremos probados, como se prueba la plata y el oro. Pero al final el mensaje es claro. Dios nos dirá, Él es mi pueblo, o ellos son mi pueblo. Y nosotros diremos, el Señor es mi Dios. El Señor viene, chicos. El Señor viene. Y por último, Malaquías. En el año 430 se levantó el último profeta antes de la aparición de Juan el Bautista. Y el profeta Malaquías justamente le habla ya a toda la comunidad de Jerusalén que había terminado de construir justamente el templo. Y les dice, el templo ya está construido, pero la apatía ha regresado. Los sacerdotes ofrecen sacrificios defectuosos, abunda el divorcio, es decir, la gente ni siquiera es fiel entre ellas, y se retienen los diezmos. Nadie quiere dar plata para el templo. Bueno, y ahí he puesto, ¿no? Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento por 400 años aproximadamente, hasta que aparece Juan el Bautista. Señores, Malaquías cierra el Antiguo Testamento de una manera muy épica, honestamente, porque cierra diciendo, he aquí, se oye voz que clama del desierto, preparen camino al Señor. 12 profetas, porque son 12 profetas menores. Ahora, si quieres podemos meter a los profetas mayores, metemos también a Daniel y metemos a Nehemías y comenzamos a meter un montón más de gente que ha estado hablando por parte de Dios. Y todos tienen un mensaje muy parecido. Un mensaje de a Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios no le gusta el poco compromiso. A Dios no le gusta que prioricemos otras cosas que no sea nuestra relación con Él. Y Dios detesta el pecado y por ende vendrá a juzgarlo. Ya vino una vez. Dios levantó a los asirios, levantó a los babilonios, levantó a los persas, luego levantó a los griegos y levantó también a los romanos. Dios los levantó a todos ellos para expresar su poder y su juicio, hasta que por último ya no levantará un imperio, se levantó él mismo. Y vendrá él a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por esa razón, Juan, que narra que se despide de Cristo, ese Cristo amoroso, ese Cristo humano, ese Cristo cercano y que asciende a los cielos, cuando Juan lo vuelve a ver, ya no lo ve así. Ve a un hombre, sigue siendo un hombre, pero ¿qué pasa con sus ojos? Dice Juan, esto es Apocalipsis. ¿Qué pasa con los ojos de Cristo? Son fuego. ¿Qué pasa con su cuerpo? Parece oro, parece plata, es puro. Porque el apóstol Juan entonces, que ve a Cristo partir como un hombre crucificado y humillado y ahora exaltado en gloria, lo vuelve a ver ya majestuoso, poderoso y en juicio. Y Dios vendrá. Los profetas menores nos hacen recordar justamente eso. Dios vendrá y vendrá a juzgar. Yo sé que a veces, y con esto voy cerrando, en muchas iglesias evangélicas modernas se habla del juicio, perdón, no se habla del juicio y se habla mucho de Dios vendrá por su iglesia, Dios vendrá por su iglesia, Dios vendrá por su iglesia. Ya. ¿Y qué crees que va a pasar? Muchas veces nos centramos en el cielo. Muchas veces se predica del cielo. Cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Al cielo, y el cielo, y el cielo, y el cielo. Y chicos, uno lee la Biblia, el cielo no es muy importante. No lo es. No hay una teología muy seria sobre el cielo en las Escrituras, porque al fin y al cabo lo importante no es el cielo. Es más, Dios promete cielo nuevo y tierra nueva, así que no vamos a estar en el cielo, vamos a estar aquí, en una tierra renovada con Él. Entonces, no se trata de que Cristo viene por su iglesia. No, Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos, obviamente por su iglesia, pero viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entre esos que va a juzgar es a su iglesia, para separar el trigo de la cizaña. ¿Quién soy yo? Soy trigo, Néstor, soy trigo, pero parezco cizaña ahorita. Bueno, pues toca cambiar.
Néstor, soy cizaña. Hay tiempo, puede ser trigo. Por eso el apóstol Pablo dice, como si Dios clamase a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Y los profetas menores, ese es su mensaje. Su mensaje es, reconcíliense con Dios porque aún hay tiempo. Reconstruyan el templo porque aún hay tiempo. Reformen su vida porque aún hay tiempo. Que la reforma sea radical y no parcial porque aún hay tiempo, porque vendrá el día del Señor grande y temible. Y ese día ya no habrá piedad, no habrá misericordia, habrá juicio. Pero aún no es, aún no ha llegado. Aún las estrellas están aquí, la noche está media fresca, aún hay tiempo. Tu cerebro funciona, puedes hacerte una introspección. Y la mayoría, y creo todos, lo digo con fe, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos decir, Señor, examina mi corazón y ve si hay en él camino de maldad. De eso se trata los profetas menores. Y es lo que vamos a tratar de estudiar. No vamos a estudiar a los 12 uno por uno, sino que vamos a estudiarlo por temas. Vamos a tratar de estudiarlos por temas para que veamos exactamente lo que hay que cambiar en nuestra vida. Porque el Señor viene. De eso se trata. Y por esa razón la serie se llama Tomemos a Dios en serio. Porque esto es serio. Es muy serio. El Señor viene. ¿Amén o no? Amén. Amén. El Señor viene. Estemos en paz con Él. Vamos a orar. Bendito Dios, creador de todas las cosas. Tú y solo tú eres Dios. Fuera de ti, Señor, como dice las Escrituras, no hay Dios. Fuera de ti no hay nada. Tú eres el creador y autor de todo. Y todos nosotros vivimos gracias a ti. Te debemos la vida, te debemos la existencia. Y todo lo creado viene de ti y depende absolutamente de ti. Mi buen Dios, por cuanto dependemos de ti, necesitamos que tu Santo Espíritu nos confronte en nuestros corazones, que nos haga ver nuestras maldades, que dejemos de pensar un tanto en lo que el prójimo debe cambiar y nos centremos en lo que yo debo cambiar. Ayúdame, oh Dios, como te pedía el salmista, dame un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que verdaderamente te ama y quiere estar contigo. Señor, yo te pido que todos los que estamos aquí podamos justamente recitar lo que se recita en los salmos cuando dice, yo te alabo, oh Dios, porque te conozco desde mi juventud. Desde nuestra juventud, Señor, te hemos conocido. Transforma nuestra vida. Danos la fuerza que necesitamos para transformar nuestra vida, para hacer reformas radicales y serias. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, chicos. Bien.